Buenos días, bienvenidos al podcast Conectados Cambiando Vida, un espacio para hablar de salud de la ESO Hospital San Sebastián de Urabá. Hoy, como cada 8 días los jueves, nos encontramos aquí en la emisora local Necoclí Estéreo para contarles todo lo que está sucediendo en la ESO Hospital San Sebastián de Urabá, las brigadas, atenciones, especialistas, todo lo que pasa en torno a la salud en nuestro municipio. Como les decía, cada 8 días tenemos este espacio aquí en la emisora local, un espacio que nos permite contar todo lo que está pasando, y todo este mes de junio hemos venido tocando un tema muy interesante, un tema que no queremos que se nos vuelva paisaje, sobre todo el tema de abuso infantil, prevención, rutas de atención, violencias basadas en género. Y ya este es el último jueves de este mes y tengo 4 invitadas, 4 mujeres muy importantes que hoy vamos a hablar sobre todo el tema de violencias basadas en género. Entonces yo tengo 2 en línea, que la tecnología nos permite muchísimo, y tengo 2 aquí en la mesa, ya se las voy a presentar, pero como siempre digo, no puedo arrancar este programa sin el saludo protocolario para los compañeros que hasta ahora están en el servicio de urgencias de hospitalización y en los centros y los puestos de salud que están conectados y nos están escuchando. Y también agradecerle al doctor Wilder Peñafil y al equipo directivo por permitirnos estos espacios. Entonces, dicho esto, quiero arrancar con mis 2 compañeras que están aquí en línea. Ella es Daniela Ruiz. Dani, ¿nos escuchas? Hola Lore, sí, te escucho. Perfecto, Dani, entonces los micrófonos son tuyos. Cuéntanos quién eres, preséntate y vamos arrancando esto. Bueno, buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Daniela Ruiz, yo soy psicóloga y antropóloga, soy de Bogotá, pero llevo ya 8 años viviendo en Necoclí. Hago parte de una red de mujeres que se llama Voces en Movimiento, donde estamos varios colectivos de mujeres rurales y urbanos y nos juntamos para hablar de distintos temas que nos interpelan a nosotras como mujeres. Gracias. Contenta de estar en este espacio y conversar con las compañeras también que están allí en la mesa. Gracias, Dani, qué rico que nos vas a contar un montón de cosas de lo que hacen desde los espacios que perteneces, y súper cumplida con su trabajo, pero dispuesta también a participar en este espacio. Tengo desde Zapata, ¿cierto, Doc? ¿Está en Zapata o en Mulatos hoy? A la doctora Durdi Cuesta. Doc, ¿cómo está? Hola a todas y todos. Muy buenos días, Lorena. Muy buenos días a toda la audiencia que en estos momentos me encuentro desde el corregimiento de Mulatos. Soy doctora Lorena Cuesta, médica de la ESE de Urabá, sede principal, corregimientos, puntos de salud y centros. Claro que sí, Doc. Estoy muy feliz de acompañarlos en este espacio donde compartiremos entre todos información valiosa sobre la salud, bienestar y lo que necesita nuestra comunidad. Claro que sí, Doc, muchísimas gracias. Se me quedan en línea, que voy a presentar a las otras 2 compañeras que tenemos aquí en la mesa para que abramos esta mesa de conversación y todas las mujeres y toda la comunidad se entere de esto que es tan importante. Sofía. Hola, buenos días a todas y todos, gracias por la invitación, muy importante siempre hablar de estos temas. Mi nombre es Sofía Escobar, soy de profesión arquitecta, también tengo una especialización en políticas de cuidado con perspectiva de género. Esta especialización me la llevó a hacer los grupos de mujeres de Necoclí, a los cuales pertenecemos. También, como Daniela Ruiz, pertenezco a Voces en Movimiento, la red de colectivos de mujeres, y ya son más o menos desde el 2017-2018 que venimos reuniéndonos como mujeres a hablar de diferentes temas, de todos los temas que nos atraviesan. Entonces, muy contenta también de poder participar en este espacio. Sofía, muchísimas gracias por acoger esa invitación, porque hoy sé que están pasando diferentes actividades en Necoclí, en apartado, en todo el tema de mujeres, pero nos regalaste este espacio para compartir. Muchísimas gracias. Y tengo aquí a mi lado a una actriz. No me había contado que era actriz tan importante, pero bueno, quiero que te presentes y ahorita hablamos de esa otra faceta también. Esther. Hola, buenos días para todos los que nos están escuchando en este momento. Lore, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Esther Viloria, hago parte de la Escuela Úrsulas Polifónicas Totumo Encantado y soy una de muchas mujeres integrantes de este colectivo.
Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes en serio por tomar esta invitación, por contarle a otras mujeres que de pronto lo viven pero no lo saben, no lo entienden, los diferentes tipos de violencia por las que las mujeres muchas veces pasamos, pero se nos vuelve paisaje, como yo decía, es cíclico y creemos que es normal, pero no es normal. Entonces por eso están ustedes hoy aquí, para que conversemos sobre eso. Entonces vamos a hacer esto como una mesa redonda, vamos a hacer de cuenta que todas estamos aquí juntas, aunque tenga dos virtual, pero entonces voy a hacer una pregunta y vamos conversando y le vamos dando respuesta. Para cada una de ustedes, ¿qué es violencia? Doctora Durdi, Daniela, ¿me escuchan? Sí. Bueno, entonces, para ustedes, ¿qué es violencia? Bueno, para mí la violencia es como la acción mediante la cual le produces daño a otra persona. Sí, ese daño puede ser de muchas formas, puede ser un daño físico, puede ser un daño emocional, entonces violencia es una sociedad. Doctora Durdi. Hola, para mí la violencia es el uso intencional de la fuerza física, verbal, psicológica o el poder de causar daño, intimidar o controlar a otra persona, sea en un grupo o en una comunidad. Bueno, ya las compañeras lo han dicho muy bien, no quedan pues sin palabras, pero sí estoy de acuerdo pues con las dos, que son como esas acciones que le hacen daño a otra persona, ¿cierto? Muchas veces solo se evidencia en los daños físicos, pero hay unos daños mucho más profundos que son invisibles y que son pues como mucho más importantes. Entonces esto es daño que se hace a otra persona o a otro grupo de personas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, Sofi, entre violencia y violencias basadas en género? Pues la violencia basada en género, para mí, desde mi punto de vista, es toda aquella acción que hace cualquier persona, ya sea hombre o mujer, pero esta más que todo se marca en el poder que creen que tienen los hombres hacia las mujeres, porque por lo regular las que sufrimos de violencia más somos las mujeres, incluso es invisible, porque un ejemplo de la violencia es la violencia económica, que se vive mucho. Me cogí en cualquier parte del mundo, es esa que sufren las mujeres que no les permiten que trabajen, que sean autoindependientes. Entonces, esta es una de las violencias que digo yo que más se vive en los hogares, y en generalizar se ve mucho la violencia psicológica. Bueno, sí, las violencias basadas en género es como esta diferenciación que se han dado de los roles de género, entonces que es femenino y que es masculino, y los roles que desempeñan las mujeres, y cómo se ha creído que la mujer es como un ser más débil o que está por debajo y que se aprovecha como esa fuerza, o que siempre se ha impuesto el patriarcado y el machismo para opacarnos. Entonces, solo por el hecho de ser mujeres ejercen violencia sobre nosotras por muchas excusas, pues porque no hay excusa para ser violentos, como infidelidades, o esto que ya los roles de género, que me hizo el aseo, que no cuido a los niños, o que por el hecho de ser mujeres, porque somos mujeres, no importa si otro hombre hace lo mismo, pero por ser mujeres ya nos van a violentar, por ser una pareja, por creer que somos como el género débil. Doctora Durdi y Daniela, desde los espacios que ustedes representan, ¿cómo podemos evidenciar estos tipos de violencias? Pues mira, la violencia como tal es un término general, ¿cierto? Pero la violencia basada en género, además de que las que estaban siendo violentadas son las mujeres, ayudaban hasta la violencia contra el LGBTI por su identidad o expresión de género. En una forma particular
se origina por desigualdades, discriminación de género. Desde nuestros espacios y más desde el mío, pues ahora que estoy en los corregimientos, he evidenciado que hay muchas personas por su condición que son discriminadas y que de una forma psicológica y muchas veces física son sometidas a una violencia basada en género. Pues generalmente no importa en qué espacio ni en qué cometido criminal y percepciones que tenemos en la sociedad. Lo malo es que la mayoría de esas personas no tienen la misma capacidad de reconocer la violencia basada en género. Daniela. También se colgó. Daniela, ¿nos escucha? Aquí. Hola, ¿me ven? Sí, te escuchamos, Daniela. Hola. Sí, Daniela, te escuchamos. Daniela. Lore, buenas. No escucho a Lore. Hola. Yo creo que está conectado. Bueno, voy a seguir aquí con las otras compañeras que tenemos en la mesa mientras revisamos qué está pasando con la señal, pero sí las estamos escuchando a ustedes. Bueno, entonces, Sofía y Esther, sé que ustedes también representan diferentes, pues hacen parte de diferentes círculos de mujeres. Sofía contaba ahorita que está haciendo una especialización que la ha llevado, como todo este conocimiento que tienes alrededor de las mujeres te ha llevado a hacer esta especialización. ¿Cómo lo puedes como evidenciar y contar? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, ¿qué me llevó a eso? Digamos, yo llevo 9 años viviendo aquí en Necoclí y mi llegada a Necoclí fue como donde empezamos a construir como comunidad. Y en esa construcción de comunidad, las mujeres de Necoclí sentimos como la necesidad de reunirnos a hablar de ciertos temas. De hecho, el principio, y que todavía nos une, un tema que nos mueve mucho, es el agua, ¿cierto? ¿Qué pasa con el agua en Necoclí, el servicio, la importancia del agua para nosotras las mujeres? También qué tiene que ver eso con el género. Entonces empezamos a tejer esas redes, como unas redes de cuidado entre las mujeres, donde ha pasado pues que naturalmente nos dimos cuenta que entonces en el Totumo también se estaban reuniendo, en la Marimonda también se estaban reuniendo, en el Caballo, y empezamos a intercambiar experiencias, como a decirnos que no estamos solas, que estamos juntas, que muchas veces las mujeres creemos que esas violencias nos pasan solo a nosotras y eso nos hace como cerrarnos, estar tristes, no contarle a nadie, sentirnos culpables. Y cuando uno traspasa eso y se atreve a contarle a la amiga, a las amigas, a otras mujeres, y todas decimos como si nosotros también hemos pasado por eso, a mí también me ha pasado, dejamos de sentirnos como culpables primero o que somos las únicas y empezamos a darle solución y a pensarnos eso por qué pasa, por qué me pasó a mí, cómo podemos hacer que deje de pasar. Y yo pienso que lo primero es como dejar de silenciarnos, dejar de guardárnoslo y comunicárselo, y por eso es tan importante esas redes de cuidado, ¿cierto? Que vienen desde la amistad, desde lo cercano, pero cómo se expanden a otros espacios, a lo institucional, ¿cierto? Para podernos apoyar unas con las otras y que esto siempre sea como de mucha confianza, como cuando uno está con las amigas que uno puede abrirse Que sea un y las espacio amigas se van a seguro. esa. Bueno, ya tenemos en línea nuevamente a Daniela y a la doctora Durdi. Creo que me escuchan, ¿cierto? Doctora Durdi, Daniela, listo, me escuchan. Entonces, leyendo mucha información todo este mes y bueno, el tiempo más atrás sobre todo el tema de violencia basada en género, la OMS tiene varias como categorías de tipos de violencia. Entonces, se las voy enumerando y las vamos conversando. Como para que pronto si alguna tiene duda, no sabe que eso es un tipo de violencia, hoy la identifique, listo. Entonces la OMS nos dice que hay violencia física, psicológica, emocional, patrimonial, simbólica, sexual y obstétrica. Doc, esa última para usted. Entonces,
¿cómo las podemos como explicar a las personas que hasta ahora nos están escuchando y que seguramente también nos van a ver en el canal de YouTube? Bueno, yo les digo, como tú dices, digamos en la ley 1257 del 2008, que es la ley colombiana que reglamenta las violencias basadas en género, allí están tipificadas 4 de esas violencias que tú estás mencionando. La violencia física, la violencia sexual, psicológica y económica. Y la OMS, digamos que pues, ya venía con estas investigaciones que hablaban de estos 4 tipos de violencias, pero entonces también empieza a surgir la violencia obstétrica. Hay otra de las que empezamos a hablar últimamente, que es la violencia vicaria, que yo no sé si la han escuchado, pero también es un tipo de violencia basada en género. ¿Nos podrías explicar, por favor, un poquito esa, Daniela? Entonces, ¿cómo? ¿Nos podrías explicar ese tipo de violencia, por favor? Listo, entonces bueno, cuando hablamos de violencia física, pues bueno, se sobreentiende, ¿cierto? Que es ese daño que va a hacer el cuerpo. Cuando hablamos, digamos, de violencia psicológica, está también pensada mucho en el daño psíquico y mental que le causa el daño, cuando lo humillas, cuando lo quieres controlar, cuando dices chistes que parecen humor, pero en realidad son chistes que son agresivos, ¿cierto? Y la violencia vicaria, para que Gabriela también conversemos sobre las otras, es ese tipo de violencia que se ve cuando hay una relación de pareja y hay hijos de por medio. Entonces la violencia vicaria nos habla de las estrategias que utiliza el agresor. Normalmente es un hombre, pero no quiere decir que en todas las ocasiones son hombres, pero creo que es muy importante también mencionar, ¿cierto? Los hombres también son víctimas de violencia basadas en género, en mucha menor medida. Pero la violencia vicaria se utilizan a los hijos para ocasionar violencia hacia la otra persona de la pareja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en relación con la custodia, en relación con las demandas para la licitación, en la relación con la reglamentación de las visitas, ¿cierto? No te dejo ver a los hijos, sino vuelves conmigo, o te voy a demandar por eso que hiciste con los hijos, ¿cierto? O cuando usan a los hijos en la mitad para ejercer violencia en el de la familia. Seguramente contándolo de este modo, muchas de nosotras nos veremos también reflejadas en que es una dinámica muy común, incluso en la violencia de pareja. Perfecto, Daniela. Quiero saber si tengo en línea a la doctora Durgi, porque sé que está en consulta, pero quiero hacerle 2 preguntas antes de pronto que se nos tenga que retirar. Doctora, ¿me escucha? Hola, Lorena. En cuanto a la violencia obstétrica, precisamente basada en género, nuestra población gestante tiene la característica de que hay algunas prácticas que pueden promover los derechos sexuales y reproductivos de esta mujer. Esto pues genera obviamente daño físico, psicológico y pérdida de la autonomía del cuerpo. ¿Cómo así? Un poco de atención, de tu control prenatal, no se le hace mantenimiento informado, no se disfruta, un periodista acerca de tu control de su cartilla, de a qué tiene derecho, de a qué no tiene derecho, de un control. ¿Qué intervenciones son consensuadas o sea, qué intervenciones se puede hacer como mujer dentro de un ciclo? Si en algún momento como mujeres perciben un trato deshumanizado por parte del personal de salud, si se hace alguna decisión verbal o la paciente en su entorno considera que hay procedimientos médicos innecesarios, no efectivos o por algún sufrió discriminación durante la transmisión de su control prenatal, parto y comparto que se fue sueldo. Es bueno que las maternas y su entorno de prevención para poder lograr que no haya ningún tipo de violencia obstétrica y marcha en género, además de que también nosotros hacemos como comunidad indígena y comunidad manual, comunidades que están en lugar disperso. Entonces, lo ideal es que siempre todas estas cosas que sirvan en la función sean expresadas para que nosotros desde la S podamos darle un manejo y podamos mejorar la atención para evitar que la violencia práctica la de género.
Listo, doctora, perfecto. Está súper bien esa parte porque pues todavía no soy mamá, no sé si Esther es mamá, Sofía sé que no es mamá, pero muchas mujeres de pronto pueden pasar por estas situaciones y no tienen conocimiento y creen que es normal. Y hoy lo que queremos dejar claro es identificar cada uno de ese tipo de violencias a las que estamos expuestas y qué podemos hacer ante una situación de esta, ¿cierto, doctora? Yo sé que usted está en consulta, pero le voy a hacer otra preguntita por si se nos va. Doctora, cuando una mujer es víctima de violencia, ¿cuál es la ruta de atención que se debe realizar pues, ante esta situación? Bueno, yo como nivel general, todos como empresa social de Estado tenemos un protocolo, una ruta muy bien descrita, que debería conectar con otras cosas. Entonces, dentro de nuestro protocolo, se comprenden acciones articuladas para prevenir, contención y seguimiento después. La población se preguntará en qué forma. Tenemos elementos claves como desde la ejercicio, siempre tenemos un presente directo. Se activa la ruta de atención inmediatamente cuando se detecta o se denuncia un hecho de violencia contra un género. Se llega a garantizar la atención integral a la víctima y contra la persecución. Dentro de esta activación de la ruta nosotros tenemos básicamente un elemento. Entonces, la persona, la mujer que llega a nuestra institución, lo primero que se hace es ingresar con el servicio como prioridad. Recuerden que nuestro servicio de mujeres está el servicio 24 horas. Se hace una detención y una admisión de la persona como de la identificación de la situación de violencia, registrando los datos de la persona afectada y posteriormente se pasa a hacer una atención básica. Entonces, en esa atención básica, el personal de salud, sea el enfermero o el médico, o el equipo interdisciplinario, lo primero que hacen es una entrevista. Ahí los van a apoyar en una intervención en crisis, que va a hacer la valoración de los riesgos y la gravedad a la que estuvo expuesto. Se le brinda información, una orientación especializada y tenemos un diseñado un plan de seguridad de información. En la atención especializada, inmediatamente se activa el acompañamiento interdisciplinario que se hace con el plan de funcionamiento y con el apoyo en trabajo social y proyectos que nos ayudan a fortalecer la red con sus familiares. Luego de esto, se activan las medidas de protección. En ese momento nosotros implementamos unas acciones que son inmediatas para proteger la vida de las víctimas, sus hijos si los tienen y su entorno familiar. Todo esto se hace en acompañamiento. Doctora. Hola. Sí, señora. Sí, te escuchamos. Bueno, les estaba explicando. Hay unas actividades de medidas de protección que nosotros implementamos inmediatamente para proteger la vida y la integridad de las víctimas y sus hijos si los tienen, y su entorno. Todo esto lo hacemos en un acompañamiento con los agentes judiciales. Nosotros damos una orientación y ustedes tienen derecho a que en el momento que llegan al servicio de urgencias o donde se les vaya a hacer la atención, se les dé una orientación para que puedan acercarse a hacer la denuncia. Entonces, luego de esto nosotros verificamos, hacemos una continua protección, hacemos fortalecimiento de las capacidades y de la red de apoyo de la persona afectada. Con todo esto hacemos una capacitación y campaña para desnaturalizar la violencia y promover los ambientes libres de violencia. Entonces me dirán la mayoría, doctora, pero es que ¿cómo se hace? Claro, en todos estos pasos articulados de forma respetuosa y centrada en la protección, nosotros lo que hacemos es que buscamos unas entidades que los van a escuchar y que cubren la ruta de atención. Inmediatamente se hizo lo primero, se llama a dichas entidades para poder garantizar que usted va a estar bajo esa protección. ¿Qué entidades? La Policía Nacional. Entonces, usted se debe acercar,
si está en su casa, si está en la urgencia, luego de que ya se hizo todo el protocolo, hacer la atención en la línea de la mujer, que es el numeral 155. Si usted por algún momento está en nuestra urgencia, entonces nosotros hacemos la respectiva llamada y la policía llega a nuestro servicio de urgencia. Están también la Fiscalía General de la Nación, que nos escucha por medio de sus unidades de relación inmediata, que son las URI. Están los CAIBAS, que son los Centros de Atención Integral a las Víctimas de Agresión Sexual. Está el Centro Integral contra la Violencia Intrafamiliar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso de que los afectados sean menores de edad. Estamos en conjunto en una red de apoyo con medicina legal, que lo que hace es valoración forense en caso de violencia o abuso sexual. Nos apoya infinitamente la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía y las Casas de Justicia. Y hay momentos donde también se encargará Defensoría del Pueblo. Junto con todas estas entidades que obviamente nosotros somos los que hacemos el llamado y damos el primer, por decirlo así, la primera denuncia, estas entidades lo que hacen es que trabajan de forma articulada para garantizar que exactamente todos tengan la protección y esa atención integral. Todas estas líneas están, que son telefónicas obviamente, están a disposición de la comunidad, pero cuando mi paciente llega por el servicio de urgencias, lo primero que nosotros hacemos es activarlas. Recordemos entonces que la atención de la violencia basada en género pues es un conjunto de acciones integrales y que necesitamos hacer un apoyo y protección de las personas para ayudarles a que puedan salir de ese momento equívoco o de ese momento muy mal realizado por el que están pasando, ¿cierto? Entonces nosotros como empresa social del Estado tenemos una ruta y un protocolo muy específico que nos pueden preguntar, se pueden aceptar y entre todos podemos lograr que podamos mejorar y disminuir la discriminación y la violencia basada en género. Doctora, muchísimas gracias por regalarnos estos espacios, por compartirnos esa información. Sé que se tiene que retirar, pero no se preocupe, sé que tendremos estos micrófonos abiertos para seguir informando más a todas las mujeres, porque no solo vamos a tener esos espacios, sino otros. Desde cada una de las mujeres que tenemos aquí representan, queremos seguir multiplicando esta información para, uno, informar, dos, disminuir los casos. Ahorita les voy a volver a actualizar las cifras de los casos de violencia de género a hoy. O sea, la semana pasada dimos una cifra y ya aumentó. Entonces, doctora, una palabrita corta para cerrar su participación hoy en este espacio. Recordemos como mujeres que lo más importante es alzar la voz, lo más importante es buscar ayuda y lo más importante es acercarse precisamente a todos estos entes que nos pueden colaborar y que nos pueden ayudar a seguir los pasos de la ruta de atención. Pues que tengan todos un feliz día. Muchísimas gracias, doctora, por regalarnos este espacio. Feliz día para usted también. Y seguimos en línea entonces con Daniela Ruiz. Listo, Daniela, entonces ya enseguida te sigo dando entrada. Entonces, quiero seguir acá con Sofía y con Esther, preguntándoles cómo identificamos, cuando ya identificamos estas situaciones de violencia, cómo nos apoyamos, cómo actuamos entre mujeres para, no sé si cortarlo de raíz porque sé que es muy difícil, pero cómo hacerle un alto a esas situaciones de violencia. Bueno, como lo decían las palabras de la doctora, lo más importante es alzar la voz, decirlo, hablarlo, comunicar lo que está pasando. Como tú dices, es muy difícil cortarlo de raíz porque muchas veces sucede que las mujeres que están sufriendo violencia tienen una dependencia económica al agresor, ¿cierto? Y eso es como lo más complicado porque siempre vuelven allí porque creen que dependen de él, y puede que sí, pero económicamente, pero ¿cómo salir? Entre todas buscar estrategias, soluciones para que esa mujer vea que puede seguir adelante, que puede estar con sus hijos, porque muchas veces el temor también es dejar a sus hijos, a sus hijas, siendo ella una mujer independiente, ¿cierto? Entonces es como alzar la voz, darnos cuenta, empoderarnos y seguir adelante, como quitar esa dependencia. La dependencia económica es algo que
he identificado que siempre ata mucho a las mujeres. Limita bastante. Desde el arte, desde el teatro, desde todos esos espacios que se generan desde el Totum Encantado y las Úrsulas polifónicas, ¿cómo crees tú que las mujeres pueden como sanar estas violencias a las que se han enfrentado, a las que han sufrido? Es un proceso, porque, por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de violencia siempre la da miedo a hablar. Entonces, lo más garantizado, seguro, es como tener en cada sector o municipio donde uno viva como un grupo de mujeres de apoyo en el cual ellas se puedan sentir seguras, en el cual hoy me toca ir al colectivo de mujeres, hoy no quiero ir, pero yo sé que si voy a salir con otra mentalidad o mi tipo de ánimo va a cambiar. Entonces, desde el teatro, la Escuela Úrsulas Polifónicas montó una obra de teatro el año pasado, se llama Era ciega la rosa. Esta obra, cada vez que la presentamos, impacta mucho, porque esta obra la creamos nosotras mismas, todas las mujeres del colectivo, a través de sesiones, de charlas psicológicas. En uno de esos encuentros hicimos una actividad de la caja de los secretos, con una pregunta que nos decía que nos hubiese gustado saber desde niñas que no nos podían hacer, o que no podíamos permitir que nos hicieran. Entonces ahí cada una de manera anónima escribía todo lo que nos hubiese gustado saber, que incluso algunas sufrimos o conocimos familias, amigas que sufrieron de violencia. ¿Nos puedes contar alguna de esas respuestas que dejaron esas mujeres? Sí, en una de esas me hubiese gustado saber que mis partes íntimas no se podían tocar. Me hubiese gustado saber que no era esclava de mis hermanos y mis papás. Me hubiese gustado saber que la menstruación era algo normal. Me hubiese gustado saber que el casarme no era obligación. Entonces, todas esas respuestas, a través de esas preguntas, fuimos formando el libreto de la obra. Y en un momento fue difícil como llevarla a la acción, a la escena, porque cada vez que leíamos todas esas respuestas era muy difícil para nosotros, incluso sin saber quién escribió cada respuesta. Porque me imagino que era como representar y mostrar ahí esas situaciones de violencia que habían vivido. Te pregunté que nos dijeras por qué la respuesta, porque en todos estos jueves que realizamos, pues tocamos estos temas, algunas veces con la psicóloga y con la comisaria de familia y con otras pues invitados que tuvimos, hacían relación a esas partes de nuestro cuerpo que nos tocan, que por, no sé, por cercanía de la familia, el tío, el abuelo, venga, siéntese la niña, vaya de la abuela que lo cargue, o sea, son unas conductas que no debemos permitir, pero digamos que tiempo atrás se veía más normal que eso pasara, vaya y abrace, que le pongan los calzoncitos a la niña cualquiera, o que siempre lo diga por ahí en la casa, o sea, son situaciones que se prestaban para que se sucedieran estas situaciones de violencia, de abuso, y como todos sabemos, el abuso siempre es en un círculo cercano, la familia, el tío, el vecino, el primo. Entonces, esas respuestas que ustedes dan ahí, es importante como resaltarlas para que las personas que nos están escuchando y que nos van a ver sepan qué no pueden permitir con sus hijos, con nosotras mismas, ¿cierto? E incluso Lorena, cada vez que presentamos la obra, la vamos a presentar todos los fines de semana y llega público diferente y siempre hay una persona, dos personas que se identifican con la obra, de que han sido abusadas, de que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Entonces lo que nosotros quisimos hacer con la obra es eso, cada vez que la presentamos, o sea, la idea era impactar, o sea, que el mensaje llegara. Y llegó, claramente. Y la hemos presentado varias veces, entonces
Para mí sí, fue muy difícil. Daniela. Daniela. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Listo. Sé que tú haces parte de este círculo, eres creo que la psicóloga o psicosocial que ha apoyado a estas mujeres de úrsulas polifónicas y quiero que nos cuentes qué tan importante es ese apoyo psicológico para mujeres que han sido víctimas de violencia. Lore, sí, como parte de las úrsulas polifónicas, de hecho, estoy muy contenta de compartir este espacio con Esther, que no sabía que también nos iba a acompañar. Sorpresa. Yo pienso que el apoyo psicológico es fundamental, pero yo me uno más bien como lo que plantea Sofía y es en términos como de lo que significa como sociedad la red de apoyo y las instituciones que también, digamos, que protegemos a las mujeres y a las personas que son víctimas, ¿no? Digamos que la psicología pues, es muy importante porque así como cuidamos de nuestro cuerpo físico, pues es importante cuidar de nuestro cuerpo mental, ¿cierto? Eso así lo son así de las mujeres. De hecho, una de las grandes violencias pasadas que se limita tanto el reconocimiento de la salud mental hacia los hombres, que también implementó la violencia y tanta violencia para resolver conflictos. Y eso me lleva un poco también a pensar en que nosotras como sociedad tenemos un papel muy importante en la prevención de las violencias basadas en género, porque precisamente estamos allí para escuchar a nuestra vecina, para atender a nuestra amiga, para creerle a la mujer que nos cuenta alguna situación, ¿no? Las violencias basadas en género también se sostienen mucho porque tenemos una cultura que no le cree a las mujeres, ¿no? Que normaliza o naturaliza también mucho las violencias, ¿no? Si le pasó esto, quién sabe cómo iba vestida. Ese asunto de se pelearon en la casa y se están cogiendo golpes, quién sabe qué pasó allá, yo mejor no me meto, ¿cierto? Pero en realidad ese es un asunto en el que no tenemos que meter, o sea, es un asunto de salud pública, ¿no? Creo que tú ahorita decías que ibas a compartir algunas cifras y las cifras nos hablan de que la violencia basada en género no es un asunto privado, ¿no? De una casa donde hay problemas, es un asunto de salud pública donde muchos de nosotros, si no la mayoría, hemos vivido escenarios de violencias basadas en género. Y en esa medida es importante continuar escuchándonos, creyéndole a las mujeres, ¿no? Haciendo que los canales también de transmisión de las rutas funcionen, ¿no? Teniendo una red que me ayude, y eso por supuesto pues tiene que ver también con la psicología y lo que implica el cuidado, ¿no? Pero que no solamente ejercemos los psicólogos, sino que lo ejercemos como sociedad y también es nuestra responsabilidad para prevenir. Daniela, dijiste algo muy importante que quiero resaltar y es creer, porque en todos estos programas resaltamos algo y es que puede pasar un día, un mes, un año, 5 años, 20 años, cuando una víctima quiere hablar y quiere exponer su situación, hay que creerle, porque primero seguramente tuvo mucho miedo, estuvo amenazada por algún factor, alguna persona, pero tiene eso ahí guardado que tiene que sacar y que tiene que sanar, así que cuando una víctima, sea un niño, una niña, una mujer, una adulta, quiera contar su situación, hay que creerle y tomar las medidas que hagan pertinentes en su momento. Sofía. De acuerdo. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Cómo crees que las mujeres se pueden como apoyar en estas situaciones, como denunciar todo? Bueno, ahorita Cuéntales un poquito, porfa, de los espacios en los que perteneces y si esas mujeres pueden participar de esos espacios. Sí, claro, pues es que pues ahorita que escuchaba a la doctora, lástima que se cortó un poquito y sería bueno volverlo a poner y decir bien cuál es la ruta, ¿cierto? Digamos que si hay que activarla, ¿cierto? Muchas veces hay temor a activarla pues porque nos vamos a sentir juzgadas. Entonces yo siento que es muy importante siempre ese acompañamiento, ¿cierto? Yo no voy sola al hospital a decir, sino que voy con mis amigas, con mi mamá, con mi tía, que van a estar ahí respondiendo esas preguntas, ¿cierto? Que me creen, muy importante lo que tú dices y lo que dijo Dani, que me creen y me respaldan y dicen, sí, vamos, porque eso es un momento muy duro, o sea, suena muy fácil como, listo, aquí es la ruta, pero muchas veces, ahorita ya también como se demoran años en decirlo, es como, ¿cómo me va a enfrentar a este mundo que me va a ver y me va a juzgar porque pasa eso? Nos juzgan y nos culpabilizan por las violencias que sufrimos cuando nosotras somos las que estamos siendo violentadas. Entonces muchas veces hemos socializado estas rutas sabemos que están,
suelen ser confusas, que hay que activar aquí, allá. Muchas veces también la doctora decía como entonces se activan los medios, por ejemplo, activar a la policía le falta también capacitarse en este tema y tener esa sensibilidad para atender a una mujer. Ya me ha pasado, ya nos ha pasado que ni siquiera, no estamos hablando de abusos, pero vamos a denunciar un robo y es minimizado, somos minimizadas, no somos escuchadas, no es bien tomado el caso. Imagínate si eso es frente a un robo, ¿cómo puede ser ante una violación, un abuso, ¿cierto? ¿Cómo más? No me siento segura. Entonces también pasa mucho eso, ahorita que Daniel hablaba de las cifras, no sé qué cifras tienes tú, yo Ya tengo se las voy a contar a hoy, porque hace 8 días, como les decía, teníamos una cifra y tristemente ya aumenta. O sea, tenemos 8 días y estas cifras aumentaron de los casos que nos reportan, porque los casos que no se reportan son mucho mayores. Entonces las voy a eso recordar. era a lo que iba, que esas cifras muchas veces no nos dicen mucho porque uno sabe que son demasiadas las que no se reportan, porque uno le dice repórtala, vamos, no pues quiero, porque le hicieron porque encierran al esposo y es el que depende económicamente, se arrepienten, ¿cierto? Y Pasa entramos que en un ciclo de factores violencia. que sigue y sigue ahí lo que hablamos ahorita, cómo cortar esa ciclicidad de la violencia. Y ahí vuelve el llamado a hablar, y hablar es hablar, contarle a la amiga, pero también denunciar, porque necesitamos que eso se evidencie para que haya un mayor soporte. Lastimosamente todo depende de las cifras, que haya un mayor soporte en el municipio para que nos respalden y nos ayuden. Entonces miren las cifras, a hoy 26 de junio, jueves 26 de junio, tenemos 51 casos de violencias basadas en género, a nivel, pues de enero a junio, El Necoclí. en Necoclí, y de esas ¿Eso son... es Necoclí? Sí, en Necoclí. Y de estas 20 son a menores. De estas 16 a niñas y 3 a niños y 28 adultos. Entonces miren que son unas cifras, digamos, altas para 6 meses que lleva el año y viene el resto del año donde hay fiestas, donde hay alcohol, donde hay un montón de situaciones que se prestan para pues, que se presenten situaciones de violencia, ¿cierto? Entonces seguimos haciendo el llamado y es las mujeres a que las identifiquen qué es violencia y cuáles son esos tipos de violencia a la que día a día, todos los días, estamos como expuestas. Segundo, a que sepan cómo tomar acción. Yo ahorita les voy a volver a recordar la ruta para que sepan si esto está pasando, ya sea con nosotras o con alguna vecina cercana, amiga, cómo la activamos. Sofía iba a decir algo de las cifras, ¿o Daniela? Sí, yo tengo acá unas notas actualizadas. En un ejercicio que hicimos con la Agenda Ciudadana de las Mujeres del Necoclí, al 2024-2027, hicimos todo un análisis desde la dimensión cultural, ¿cierto? Que cultural entendemos como las expresiones culturales, pero también entendimos que, y identificamos en lo cultural, que Necoclí es culturalmente machista, ¿cierto? Entonces, ¿cómo romper con eso? Y habían unas cifras de feminicidios, ¿cierto? Ya no solo violencia, sino feminicidios. Decía que en el año 2021, en el 2021 0, en el 2022 2, en el semestre 1. Pero ahí hacíamos la aclaración de que sabemos que estas cifras no son las reales, porque hay muchas que no son reportadas. Acá solo están reportadas las que están en el sistema de información estadístico delincuencial, contravencional y operativa de la Policía Nacional, pero sabemos que muchas no se dan. Y aunque digamos son pocos, pero pues 2 feminicidios es una alarma también, Claro. ¿cierto? Y digamos, no hay que normalizar que ninguna violencia. a veces uno dice que se sentía segura como mujer, pero ya no. Ya han pasado varias situaciones en este municipio, este año, digamos que después de pandemia se ha presentado una situación como de que ya no permiten que uno esté segura, o por lo menos en muchos espacios yo no me siento segura. Y eso creo que no me pasaba antes, cuando digamos yo era más joven, que yo sé que yo podía estar sola o caminar, bajar a la playa, pero ya esos espacios yo no los siento segura en el municipio. Como decía Daniela ahorita, ya creen que por el hecho de como uno vestirse ya les permiten ser tocados, señaladas, incluso Afinar de tu cuerpo. exacto. Y eso también se creen dueños, digamos así, esos hombres que ya ven a una mujer que viste cortico, ya lo está provocando, ella se lo buscó, entonces voy y abuso de ella porque ella me estaba llamando con mi cuerpo.
hay que cambiar ese lenguaje. Entonces, es eso, que ya no nos podemos ni vestir libremente para salir a caminar, a pasear, nada. Entonces eso sí es muy delicado. Sí, que uno tiene que justificar cómo se viste, pero no hace mucho calor, o sea, Hay que estar pretende hecho bien una verse camisa como- fresca. Daniela. Sí, además yo pensaba pues que en realidad no hay ninguna justificación tampoco, ¿no? O sea, eso nos está que están totalmente cubiertas, porque no existen violencias. No, pero entonces yo quería también complementar un poco con el tema de la ruta. Yo tampoco escuchaba mucho a la doctora, pero sé que de pronto ustedes sí. Incluso el año pasado con algunas compañeras que trabajaban en la área, en OIM, y con la ayuda también de la Secretaría de Inclusión Social, se hizo un trabajo de diagramar la ruta de atención de casos para violencias basadas en género de género y ECOCLI. Cuando digo diagramar es que hagas, digamos, como un dibujo, un diagrama, pues, y también una estrategia pedagógica de socialización de esta ruta. Entonces, como recordar simplemente que todas las mujeres que estén pasando por alguna situación de violencia, ¿no? Lo que veíamos, violencia física, económica, sexual, tiene el derecho de ser atendida y que sus derechos se restablezcan y que su vulneración sea atendida, ¿sí? Lo puede hacer a través del hospital, ¿sí? Sobre todo si se trata de una violencia sexual y sobre todo si ha pasado dentro de las antes de las 72 horas, debe ir en primer lugar a un hospital, ¿sí? Pero si han pasado más de 72 horas, incluso si han pasado años desde una violencia sexual, puede también activar una ruta y la puede hacer a través del hospital, ¿sí? También se puede hacer a través de la comisaría de familia, de la estación de policía. No se trata de que la mujer tenga que activar la ruta en todos estos canales, con tal de que lo active en alguna autoridad y que tenga conocimiento de que esa autoridad la pueda entender. Es responsabilidad de esa autoridad continuar activando las otras rutas de protección, ¿sí? Ya sea en salud, ya sea en la parte de protección, cuando de pronto hay temas, como decía la doctora, cuando hay que asegurar a la mujer que está siendo víctima, ¿cierto? O si tiene que ver también con justicia. Entonces, pienso que es muy importante que en el territorio en el que estemos las mujeres tengamos claras las autoridades. De pronto es complejo entender toda la ruta, pero sí que sepamos las autoridades, el teléfono, dónde quedan, que podamos ir a acompañarse, como decían las compañeras, y que si en algún momento no están resolviendo nuestra solicitud, no están no están actuando con premura, con pertinencia y con la urgencia, pues hay que acercarse a otras autoridades e incluso organizaciones, como por ejemplo nosotras en el ¿cierto? A Voces en Movimiento, a las colabúrsulas polifónicas, o a las organizaciones que están en el territorio que nos ayudan a que este derecho, esta garantía de protección también se ejerza. Eso iba a recordar, Dani. Tú mencionaste algunas instituciones y es importante como volverlas a nombrar aquí por si alguna mujer, digamos, que está pasando por esa situación, tiene dudas, necesita información, que sepa dónde se puede acercar. La primera instancia es el hospital, ¿cierto? El servicio de urgencias, ahí se le da pues como el debido proceso a este tipo de violencia pues que presentó. Y si no, también hay otras instituciones acá que pueden brindarle ese apoyo psicológico o activar la ruta, pues dependiendo de la situación, ¿cierto? Entonces tenemos el hospital, tenemos JAIAS, tenemos Cruz Roja, algunas de las diferentes ONG que todavía están en el municipio, la policía, fiscalía, secretaría de salud, o sea, hay muchas entidades, la comisaría, el ICBF, o sea, hay varias instituciones que le permiten a esa mujer activar esa red para que se sienta segura. Listo, desafortunadamente pasó un hecho muy maluco que seguramente no se le va a olvidar, pero que podamos como activar esos canales para tratar de minimizar ese daño que esa mujer está sufriendo. Dani, tengo 5 minutos y yo don Agustín ya me empiezo a hacer caras, entonces quiero que me recuerdes una frase, una reflexión cortica para todas las mujeres que se están escuchando y que se están viendo para despedirte y así mismo con Sofía y con Esther. Vale, muchas gracias a ti por la invitación, compañeras de Sofía, que están 10% de descuento en todos los productos de Supermercado Maracaná. Este viernes, Supermercado Maracaná, la puerta. Un mensaje importante es que sepan las mujeres, las personas que están siendo víctimas de esta violencia, que les creemos, que estamos allí y que con comunidad y con sociedad tenemos una responsabilidad muy grande también de poder estar en esos lugares apoyando.
apoyando a la persona que lo necesita, teniendo el conocimiento de cómo puedo yo ayudar a que mis derechos sean restablecidos y se ejerzan. Y que también la violencia de género no es una cosa que sea solamente culpa de la mujer, que también eso nos lleva a reflexionar a nosotros como sociedad, como cultura, cómo reproducimos también esas ideas que nos violentan en nuestra forma de ser, tanto hombres como mujeres. Bienvenidas a la Escuela Úrsula, bienvenidas a la Red Voces en Movimiento. Y estas son cosas que se hablan con hombres y mujeres también, ¿no? Creo que también es muy importante hablar. Muchísimas gracias. Claro que sí, en otro espacio sé que vamos a invitar a hombres para que ellos también den sus opiniones y cómo pueden ayudar a cortar estos círculos de violencia. Daniela, muchísimas gracias, que tengas feliz día. Gracias, Lori. Igual para ustedes. Sofía, ya el tiempo nos va contando, se va muy rápido. Bueno, voy a ser repetitiva. La invitación es a romper el silencio, a hablar, a dialogar, sea con la amiga, sea en uno de estos espacios, las úrsulas, hacerlo a través del arte. A veces no soy capaz de hablar, pero pues lo bailo, lo canto, lo dibujo, ¿cierto? Como lo que sea necesario para poder expresarlo, y que eso cada vez nos va llevando a que esto sea diálogo, a tocar estos temas en la mesa, en el desayuno, en el almuerzo. Mamá, papá, ¿qué opinan de esto? ¿Cierto? También a mí me parece que estos temas son los que hay que estar tocando en todas partes, somos muy insistentes, pero ahí es donde se va generando el cambio. Y repetir, como dice Dani, no es solo un asunto de mujeres, también los hombres. Entonces también dialogarlo con ellos, en esos espacios, ellos nos ayudan a activar esas rutas, también son personas en las que confiamos y le vamos a contar y que nos crean. Y entonces sería eso, romper el silencio y creerle a esa mujer que nos diga que está sufriendo una violencia. Así es, Esther. Para mí, yo digo que ya para despedirme, quedaría por decir que tomemos fuerza, que nos unamos con más mujeres, ya sea en un proceso, ya sea en la calle, ya sea con amigos, pero de que creamos de que somos capaces de seguir adelante, de que la idea es romper con el patriarcado que se ha venido generalizando por mucho tiempo, que nosotras somos capaces, que si no podemos hablar, ejemplo, yo no era capaz de hablar bien, pero el teatro me permitió expresar lo que estaba pasando en mi caso, así con mis compañeras. A través del teatro el cuerpo nos permite expresarnos de una manera si no somos capaces de expresarnos verbalmente. Entonces es eso, coger fuerza, unirnos con mujeres, de que somos capaces y alzar siempre la voz, que alguien nos tiene que creer. Qué bonito eso que dijiste, qué bonito uno haber pasado por una situación de cualquier tipo de violencia y hoy ser capaz de expresarlo, de contarlo. Gracias de verdad por estar en este espacio. Y yo quiero recordarles dos actividades que tenemos en el hospital. Mañana, 27 de junio, vamos a estar en Brigada de Salud en el corregimiento de México. Vamos a llegar con todos los servicios del área del hospital, con entrega de medicamentos, citas con medicina general, vacunación, odontología, o sea, todos los servicios que tenemos aquí en la sede principal. Nos vamos a trasladar al corregimiento del México, así que la invitación es para todos, para que lleguen desde las 7 de la mañana. Allá vamos a estar hasta las 4 de la tarde atendiendo a toda la comunidad de México y de las veredas cercanas. Entonces la invitación es para que mañana nos veamos allá. Y también va a estar la alcaldía municipal realizando el consejo de gobierno. ¿Qué es esto? También todas las dependencias de la alcaldía van a estar allá. Va a estar Secretaría de Salud, CISBEN, todas las instituciones, las que tienen la alcaldía van a estar allá. Así que si tienen que hacer un trámite, tienen una duda de algo, no estoy en el CISBEN, alguna cosa, allá van a estar los profesionales que también les van a brindar esos servicios. Así que los esperamos mañana. Agradecerles por escucharnos y por vernos en este podcast de salud de la Hospital San Sebastián de Urabá. Nos vemos, Dios mediante, en 8 días con otro tema de interés para todos. Feliz día, gracias. Chao. Gracias.